voy a invitar a pasar al doctor Antoine Kessia Nede Mindoa, juez de la Corte Penal Internacional del Congo, que va a hablar sobre el artículo 16 del Estatuto de Roma, su impacto en la independencia y autonomía de la Corte Penal Internacional. Doctor, gracias por honrarnos con su presencia. Bienvenido a este bonito país guaraní del Paraguay. Le brindamos un fuertísimo aplauso. Tiene usted uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes nuevamente. Thank you very much, sir, for giving me the floor. First of all, I would like to apologize Me gustaría primero for not excusarme being able to por no express poder myself expresarme in mucho Spanish. en español. Secondly, I Segundo, would like to me gustaría thank agradecer mucho Dr. William Soto al doctor William Soto Santiago and the entire Global Embassy y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz for inviting me to por come invitarme here a venir to participate aquí y a participar in this gathering. en esta gran reunión, esta reunión tan importante. Now, I think I'm going just to repeat Creo que yo simplemente voy a repetir has porque been already prácticamente ya todo se ha dicho said by the panelists. por los panelistas. The topic is El tema es Article 16 of the el Rome Statute artículo 16 del Estatuto de Roma y su impacto on the independence sobre la independencia y la autonomía de la Corte Penal Internacional. contrary to the ad hoc Contrario international criminal tribunals a los tribunales internacionales creados the Security Council por el of the Consejo de United Seguridad de las Naciones Nations, Unidas Chapter 7 y el of capítulo the 7 UN Charter, de la Carta de las Naciones Unidas, the International Criminal Court la Corte Penal has Internacional been set up ha sido establecida a través de un tratado, which is the Rome Statute. el cual es el Estatuto de Roma, As such, and in accordance with concluido the Vienna Convention bajo on los Treaties, auspicios de la Conferencia Diplomática. the jurisdiction of the ICC, International Criminal Court, La jurisdicción de la Corte Penal Internacional se debe aplicar to the solo states a los parties estados to the Rome Statute. que son parte del Estatuto de Roma. Since in Latin we say, Co- pacta Como se tertis dice en latín, nec prosunt pacta tertis nec nec prosunt, nocent. nec nocent. Amazingly, according to Article 16 De of the acuerdo Rome Statute, al artículo 16 del Estatuto de Roma, the Security Council el Consejo de Seguridad puede diferir, an puede investigation or retardar prosecution una investigación before the ICC o una acusación on the basis of basado the maintenance en or el, restoration en el of mantenimiento international peace and security. o la restauración de la paz o la seguridad. Of course, this intervention of the Security Por Council supuesto, esta poses inversión del serious Consejo de problems. Seguridad produce serios problemas. According to me, De acuerdo a lo que yo pienso, this situation is due to the fact that esta originally situación está debido a que el Estatuto de Roma sufre de lo que yo le llamo esquizofrenia, la enfermedad de esquizofrenia, que está caracterizada por la contradicción mutual y errores de actitud. Mientras que el Estatuto de Roma supone que la Corte Penal Internacional es una institución creada bajo un consenso, a la misma vez parece que la Corte Penal Internacional está sujeta a a una entidad superior, que en este caso es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta presentación, primero voy a tratar en cuanto a en el estudio de la provisión del artículo 16.
Y luego veremos cómo esta provisión puede impactar sobre la independencia y la autonomía de la Corte. Entonces, el estudio de la provisión legal. El artículo 16 se dedica a dos referimientos de la persecución de un crimen. En la no investigación o la acusación se puede comenzar o se puede proceder bajo los estatutos por un periodo de 12 meses después de que el Consejo de Seguridad y la resolución 12 del capítulo de las Naciones Unidas le ha solicitado. Y para ese efecto, esa solicitud puede ser revisada por el Consejo bajo las mismas condiciones. Entonces, esta es la provisión. La historia legal de la provisión es que originalmente el artículo 16 era en realidad el artículo 23 de la Comisión Legal Internacional. De acuerdo al establecimiento de esta comisión, el Consejo de Seguridad tenía el poder para permitir la Corte Penal Internacional para que investigara. Pero durante las discusiones, muchas delegaciones que estuvieron allí estaban en contra de esta provisión. Entonces, la conferencia regresó a la propuesta que fue puesta por la delegación de Singapur, y de acuerdo a la propuesta de Singapur, ellos pueden hacer la investigación, pero el Consejo de Seguridad la puede bloquear. Entonces, muy rápidamente, si analizamos esta provisión, podríamos ver que el artículo 13 y 14 definen cómo las jurisdicciones de la Corte se pueden disparar. Y el artículo 15 y el artículo 16 tienen la intención para ponerle límites al fiscal de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, esto es durante la conferencia en Roma, muchas delegaciones tenían miedo del poder que se le estaba dando al fiscal. Esto es porque ellos decidieron poner dos variaciones. La primera, dar la posibilidad al Consejo de Seguridad para bloquear una investigación o una acusación, y la segunda, para pedirle al fiscal que fuera a la Cámara de la Corte y solicitar un procedimiento respecto a una investigación. Entonces, brevemente, este es el análisis de la provisión. Y ahora, hay dos requerimientos contenidos en el artículo 16. El primero es: el Consejo de Seguridad debe determinar que hay un acto o una amenaza a la paz, o que hay una interrupción de la paz a nivel internacional. Y en segundo lugar, debe haber una investigación, porque si no hay una investigación, de acuerdo con la provisión del artículo 16, el Consejo de Seguridad no puede intervenir. Por supuesto, el Consejo de Seguridad puede intervenir bajo una resolución, bajo el capítulo 11, para mantener la paz internacional y la seguridad. Pero, desafortunadamente, como puedo decirles, podemos ver que los primeros referidos
que participaron en la decisión del Consejo de Seguridad se trataban no de investigaciones o de acusaciones que ya hubieran iniciado, sino que era de antes. Este es el caso cuando hay una resolución del Consejo de Seguridad, la 1422 y la resolución 1487. La resolución 1422 se trataba de la renovación de la misión de las Naciones Unidas y la misión de ellos en Bosnia y Herzegovina. Y la resolución 1487, creo que regresaré allí, creo que me equivoqué. ¿Cuál es el impacto del artículo 16 de la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma en la función de la Corte? Por lo tanto, tenemos que definir o decir cuál es la situación de independencia que tiene la Corte. Entonces vamos a decir que la independencia judicial de la parte judicial a nivel internacional o a un nivel nacional obedece a los mismos principios. La parte judicial se debe mantener lejos de la influencia de los otros poderes del Estado o de los otros organismos del Estado. Debe estar aparte. Eso significa que en el ejercicio de la función judicial no se debe estar bajo la influencia del Estado, de los intereses del Estado o de intereses privados. Esto está de acuerdo con el principio de las separaciones, la separación de poderes. Como ya lo sabemos, eso está explicado en muchos estudios. Generalmente se admite que el principio de separación de poderes se pueda rastrear al siglo XVIII en Inglaterra. Y hoy todo el mundo lo reconoce y lo respeta, el principio de separación de poderes. Ahora, para lograr la independencia de la parte judicial, hay muchos medios que se pueden utilizar. Por ejemplo, la selección de los jueces. Por ejemplo, el periodo de vigencia de los jueces o el largo de los mandatos. Y también la independencia financiera. Y otro medio es el dar el poder para evaluar a la parte judicial la conformidad con una decisión de las leyes, de las regulaciones que han sido tomados por otros organismos de Estado que puedan estar en inconformidad con la Constitución. Por supuesto, nos podemos preguntar ahora, ¿ese es el caso con los jueces de la Corte Penal Internacional? ¿Son los jueces de la Corte Penal Internacional suficientemente independientes? ¿Pueden ellos controlar y evaluar las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Nosotros podemos ver que hay muchos problemas y situaciones allí. Discutamos algunos de ellos. El primer problema podría ser la determinación tomada por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el único que puede decidir si hay una amenaza a la paz internacional y a la seguridad. Después de decidir eso, el Consejo de Seguridad puede hacer una resolución
y retardar el caso, como lo hemos mencionado, lo cual ya es una prohibición entre la Corte Penal Internacional. Este es un problema real. Una persona puede pedir que los jueces tengan la posibilidad de discutir si la resolución hecha por el Consejo de Seguridad está en conformidad con el artículo 39 del Consejo de Seguridad o con el artículo 16 del Estatuto de Roma. Generalmente yo les puedo decir que los jueces son renuentes para decidir acerca de las decisiones que han sido tomadas por el Consejo del Consejo de Seguridad. Me dicen que me quedan solo 5 minutos y yo no estoy de acuerdo. Ok, voy a tratar de resumir. El segundo problema, el alcance temporal que tienen los referidos. Dijimos que el Consejo de Seguridad puede pasar de detener o retardar una investigación o una acusación por un periodo de 12 meses. Entonces, este es el caso cuando hay un problema con la integridad de los procesos. El tercer problema es la selectividad. Y si pasamos por la Resolución 1422, 1487 y otras resoluciones, ustedes verán una categoría de nacionales que son inmunes a la acusación o son inmunes a la investigación. Entonces, esto va en contra de la credibilidad de la Corte. El fiscal general del cual el señor de Guatemala habló en cuanto a la preservación de evidencia, en este caso, por ejemplo, el acusado podría ser libertado y quedar en posición de destruir a sus contrarios y empezar de nuevo. Entonces, la integridad ya quedaría en tela de juicio. Finalmente, los estados africanos, los cuales han sido muy apoyadores a la Corte, estaban en contra. Ahora ya me dijeron que no tengo límites. Muchas gracias. Es difícil ahora regresar. Voy a ver desde dónde continuar. Entonces, tenemos la situación de los estados africanos, porque al principio el continente africano fue muy apoyador a la Corte, y aún hoy el grupo más grande de estados de la Corte Penal Internacional son de África. Somos 34 estados africanos que somos parte del Estatuto de Roma. Somos el grupo número 1. Porque los estados africanos pensaron que la Corte estaría trabajando sin ningún tipo de discriminación. Pero desafortunadamente, para los estados africanos, no para mí, sino para los estados africanos, parece que la Corte está concentrada en ciertas categorías de estados y está dejando libre otros estados, a pesar de que los líderes de esos estados sean responsables de crímenes que están cubiertos por el Estatuto de Roma. Entonces hay una pérdida de confianza de parte de los estados africanos, especialmente en el caso de un presidente de Sudán, al-Bashir, el presidente de Kenia, Kenyatta, fueron acusados en el continente africano, y en algunos estados africanos también querían que el Consejo de Seguridad
solicitaron que el Consejo de Seguridad hiciera una interrupción de esas acusaciones, pero el Consejo de Seguridad decidió no tomar ninguna acción. Y por supuesto, la Unión Africana estaba muy disgustada y decidida a llamar todos los Estados miembros para no cooperar más con la Corte Penal Internacional por causa de estos dos casos, el caso de Bashir y de Kenyatta. Y después, la Unión Africana sacó una enmienda para tener el poder para que en algunos casos se salte al Consejo de Seguridad y se vaya a la Asamblea de Naciones Unidas en caso de que el Consejo de Seguridad no funcione bien en hacer su función. Pero por supuesto les puedo decir que la vasta mayoría de los estados partes africanos al Estatuto Romano están en contra de esta propuesta porque esto traería más confusión al asunto. Ya tenemos un problema con el Consejo de Seguridad, ya no queremos agregarle otro más con la Asamblea General a este problema. Ahora, ¿cuál es la forma de seguir adelante? Es claro ahora que el poder de diferir, que está contenido en el artículo 16 del Estatuto de Roma, interfiere, trabaja en favor del Consejo de Seguridad, que hace parte de la parte ejecutiva, y sus procedimientos iniciales no son muy buenos para la integridad y para la credibilidad de la Corte Penal Internacional. Les puedo decir, en mi humilde opinión, que no tenemos que preocuparnos demasiado, porque, primero que todo, los jueces de la Corte Penal Internacional son realmente independientes. Si consideramos el artículo 36 del Estatuto de Roma, el cual describe la condición de elección y la condición de trabajo de los jueces de la Corte Penal Internacional, ellos son realmente independientes. Ahora, regresando al artículo 16, creo que hay que trabajar mucho en él, porque desde las primeras veces que que se demoraron los tiempos, según la resolución 87, el Consejo de Seguridad nunca decidió algo así. Desde esa vez nunca volvieron a decidir algo así, porque durante la discusión sobre la resolución 1487, el secretario general de las Naciones Unidas y también muchas delegaciones registraron que los objetivos del adjetivo 16 no era el ofrecer inmunidad, no era el ofrecer inmunidad a ciertos estados o ciertas categorías a ciertas personas. Entonces, esa es la razón por qué hasta hoy ya no hay más ese tipo de diferidos. Entonces, yo podría decir que para el futuro estoy optimista. Pero, aún así, debemos tener una discusión franca acerca del artículo 16. Porque en un tiempo de problemas, esta situación podría volverse a levantar, suceder otra vez en cualquier momento. Y entonces, para la verdadera administración de la justicia, debemos discutir acerca de este problema
y la parte de la Asamblea de Estados del Estatuto de Roma y mirar qué se podría hacer. Entonces ahí podríamos tener lograr que la Corte Penal Internacional funcione bien, que esté guiada por la universalidad, como la ley. En el momento no todos los mandatarios de las Naciones Unidas son parte del Estatuto de Roma. Y algunos mandatarios importantes como los Estados Unidos, Rusia y China no hacen parte del Estatuto de Roma. Y curiosamente, y por supuesto de acuerdo con este estatuto, siendo mandatarios del Consejo de Seguridad, ellos tienen el poder para decidir diferir cosas referentes a países, aunque ellos no sean parte del Estatuto de Roma, lo cual es algo que no es aceptable para muchos estados. Entonces, hay la necesidad de y agradezco que la embajada global de activistas pueda ayudar para juntar estados que no son parte del Estatuto de Roma y lograr que ellos se unan para que podamos tener muchas ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esto sea realmente universal y que evitemos este tipo de situaciones de tener estados que no son parte del Estatuto de Roma sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tomando decisiones sobre la Corte Penal Internacional que a veces son en contra de países que son parte del Estatuto de Roma, del cual ellos no pertenecen. Muchas gracias.